Tú no sabes lo que era eso. Era el Star System de la época. Claro, ahí está. Es que eso es una de las características de esta película y lo que la sitúa muy bien en su tiempo. Lo que significaba la radio en España en ese momento. Era el gran vehículo de comunicación. Y de hecho, cuando Woody Allen hace Días de Radio 30 y tantos años después, ya no puede hacerla, ni siquiera en esos años o en los años que se rueda esta película. Woody Allen se tiene que retrotraer al principio de los años 40, que es el final de la gran época de la radio en Estados Unidos. Los grandes seriales que había en Estados Unidos, los programas que se transmitían en directo desde los hoteles, desde sitios así, con las grandes orquestas, Mantovani, todas estas cosas. A mí, la película de Woody Allen, a mí es una de las mejores películas que ha hecho nunca Woody Allen. Radio Days, eso es, yo creo que está entre las 3 obras maestras que ha hecho. Y además cuenta una cosa muy bonita, que es cuando, que eso se lo pregunté yo a él, ¿os acordáis que había eso del vengador justiciero y tal, no sé qué, el anillo y tal? Entonces él, cuando estaba en aquella hucha, como el equivalente nuestro de para el domo, para las misiones, él sacaba dinero como sacábamos todos con un cuchillo, y yo le dije, ¿lograste comprarte el anillo de la calavera y tal? Y hombre, es que era la obsesión de todos los chavales entonces, porque lo oíamos por la radio, ese serial, y era tremendo. Pero una de las cosas buenas que tiene esta película es que todo de lo que se habla y todas las historias tenían mucho que ver con lo que estaba ocurriendo en España. Había un programa que se llamaba La Moto de la Fortuna, y había que presentarse en la moto aquella como fuera, y mucha gente llegaba tarde y era una angustia. Había eso que fue muy famoso, un niño que solo se le podía operar del corazón en Suecia. Eso fue muy famoso, y se hizo una campaña, y al final voló, y además le operaron, y el chico... O sea que la historia esa tercera estaba enraizada en las campañas que se podían hacer, las subastas por la radio. Cuando hubo la inundación aquella de Valencia, bueno, eso fue impresionante. Las radios, como se pusieron todas las emisoras a trabajar. Adolfo Fernández vino de Valencia. Pueden ser formidables. Los primeros maratones aquellos de radio. Bueno, es que al fin y al cabo, ahora mismo habría que hacerlo con otro tono, quizás más cínico, más amargo, más de Billy Wilder. Pero la televisión ha sustituido a la radio en ese concepto. Ahora la gente se mata por ir al plató de La Noria, de Sálvame, igualmente que iba antes. Había estrellas y hay estrellas. Tendrías que hacerlo de otra forma a lo mejor. Y esa visión que dice Luis de la radio es la visión de un hombre bueno, que era José Luis Sáez de Heredia, ¿no? Que contempla a las personas desde el punto de vista bueno, aunque no deje de mirar otros puntos de vista concretamente, ¿no? Eso yo no creo que José Luis pensara que la radio puede ser buena, mal o regular. Era un buen ambiente dramático para desarrollarla porque además era el elemento popular, es que en todas las casas escuchabas la radio. Entrabas en los patios de vecindad, se oía cantar a Gracia Montes. Entrabas en un bar, allí estaba puesta la radio. La radio invadía la vida de las personas. Y eso música mientras trabaja. Llamo desde el taller de no sé qué, no sé cuál. En las casas, en aquellas casas españolas. Y los discos dedicados, ese tipo de cosas. Es decir, esa irrupción de la señorita diciendo, saludando, ¿no? En el último momento, esta señorita tan guapa que va a sacar el número correspondiente, ¿no? Es que esta película, y además está clara, en cualquiera de las escenas que cojas, es un retrato de la vida, en este caso de España, de las calles, es lo que tienen los tramposos y todas estas películas. Con una particularidad incluso, que no suele ser tan corriente, que cuando dicen que tienen que ir a Bárbara de Braganza, el recorrido que hacen es para ir a Bárbara de Braganza. Es Colón, sube Génova y el famoso abordaje de taxi-camión en Alonso Martínez. Efectivamente, fíjate que algo, los que peinamos ya algunas canas recordamos lo difícil que era conseguir un taxi, que es parte del suspense del primer episodio concretamente. Después hay unos planos documentales muy acelerados de Madrid y vemos cómo la gente se abalanza a los taxis, aparte de las enormes colas para coger los autobuses, etcétera, ¿no? Porque yo recuerdo que era una verdadera tragedia lograr, cuando salías de chico, te iban al cine, a la Gran Vía, encontrar un taxi era muy complicado, ¿no? Estoy de acuerdo, desde ese punto de vista es evidente que es una película que, lo decía al principio, tiene muchos alicientes para mí, porque es una película costumbrista,
pero es costumbrismo rural en parte, y recuerda el episodio tercero un poco a Bienvenido Mr. Marshall, en lo que es la... Y a Marcelino Panini. Es, sin embargo, costumbrismo urbano, y es perfectamente capaz de entrelazarlo, pero no se queda solo en el documental, digamos, paisajístico. Hay, por cierto, no lo podré olvidar, un plano maravilloso que dura desgraciadamente muy poco, del Bernabéu, recién construido. Está a fondo, están en obras todavía. ¿Estás viendo el fondo? Claro, o sea, te cuesta trabajo de reconocerlo. No, impresionante. Yo como tengo todavía esa memoria. Pero están construyendo eso en las calles del lado, Rafael. Y están construyendo todo lo que hay enfrente. Bueno, es el Chamartín nuevo. Es el nuevo. Claro. Estaba acabado ya, ¿eh? En el año 54 está acabado ya. Sí, Lo que están construyendo son el fondo sur. Lo que vemos es el fondo sur. Pero no estaba el tercer anfiteatro todavía terminado. No, por supuesto que no estaba. Yo que he ido a la inauguración del Bernabéu. Con los belenenses. Exactamente. El año 48, ¿no? Sí, 47 o 48. 47, 48, ¿no? Por ahí. Y esta película se rueda y en lo el que 54. dice Eduardo, y es verdad, es que lo que se está construyendo en el fondo es la calle Concha Espina. O sea, todo es el lado de la calle Concha Espina. ¿Tú sabes que Saider Heredia era un madridista tremendo y que perdió el carnet? ¿Sabes la historia con Bernabéu? No. Bueno, eso la cuenta en alguna parte y me la dijo a mí. Él era un madridista, pero vamos, que llegó a tener el 104 de socio. Y por estas cosas de rodajes y no sé qué, lo dejó. Dijo, bueno, no habrá ningún problema. Y cuando se casó, dijo, me voy a volver a coger el abono y no sé qué. Y le dijeron en el Madrid a la cola que hay muchos problemas para hacerse con un asiento. Era dificilísimo. Y dijo, bueno, pues yo hablo con Bernabéu, que es amigo mío. Además había hecho con Rafael Gil parte de una especie de documental que luego serviría para la historia de las 5 copas. Y entonces Bernabéu, con el que se llevaba maravillosamente, le dijo, no, ponte a la cola. Dijo, pero ¿cómo que me ponga yo a la cola? Toda la vida de lo del Madrid y con todo lo que he hecho. Pero tú, ¿qué dices? Que te pongas a la cola. Y él lo cuenta muy bien y dice, pero un tipo al que yo éramos como hermanos, y dije yo, a la cola se va a poner tu padre, le dijo a él a Bernabéu. Y no me puse a la cola. Y entonces voy al fútbol, porque voy con entradas y con amigos y tal, pero nunca más me hice el carnet. Porque esa cabezonada de Santiago yo nunca se la he perdonado. Y dejó eso. Muy clásica de Santiago. Fíjate Un privilegio curioso. En absoluto. Ponte a la cola. Él decía Chamartín nuevo, ¿eh? Sí, Oye, y Chamartín viejo, él decía, vamos a Chamartín nuevo. Allí decía en esa época Bernabéu, ¿eh? O sea, ahora Chamartín el Bernabéu, y fíjate cómo se ha ido por esa rama. O sea, no. Yo lo que quería decir... Está presente el fútbol también. Hombre, sí, claro, está Moloney, está... Fíjate tú, Moloney. Pero déjame que diga una cosa porque creo que es uno de los grandes alicientes que tiene esta película. Como recuerda mucho a Capra en eso, es decir, Capra, que parece un director que cree igual en la bondad de la condición humana, que parece que te está haciendo... Bueno. Eso, pero bueno. Voy por esa línea, Eduardo. Bueno. Yo creo que sí, la bonomía de Saider Heredia no tiene nada que ver con la amargura de Capra. Es posible. En todo caso, lo que quiero decirte es que bajo esa especie de ropaje de cuento moral, de bondad y de buenos sentimientos, hay, y para la época que estamos hablando del año 1955, una carga de reflejo de los problemas sociales. Porque claro, ahí dices, a lo tonto, te está contando que la gente no tenía un duro, que no había ningún apoyo a la investigación, que las poblaciones rurales estaban aisladas del mundo de la mano de Dios, y que como no te dieran un dinero tus vecinos, no te operaban al niño. Y que tenías que robar para poder sobrevivir. Quiero decir, lo analizas desde ese punto de vista y dices, claro. Oye, un momento, o sea, no estamos aquí hablando de una cosa... Cuando te decía antes esto de que esto es un documental sobre la España real, es que es un documental, no me refiero al documental imágenes que daba antes de la película, me refiero que es un documento fascinante sobre una España, y además sale incluso casi sin querer, o sea, porque esas cosas tuyas están casi en el fondo de la propia historia y está muy bien, pero incluso es que basta un plano del público que asiste a cualquiera de estas historias, de los auditorios, y dices, pero bueno, si es que este público es el retrato de cómo éramos en el año... A mí esta película siempre la he relacionado con un cuentista que a mí me gusta mucho y sé que a José Luis le gusta también mucho, que es O. Henry. O. Henry coge las historias de la gente más cotidiana, sean del oeste, sean de boxeo, sean de las ciudades, sean de cualquier otra cosa, y de un pequeño suceso sale lo que está diciendo Luis y habéis dicho vosotros. La semilla, una enseñanza moral, ¿no?
Me gustaría destacar que cada episodio, lo he dicho al principio, es completamente distinto. El primero, que tiene el fondo de la ciencia, de la investigación, con ese pistón que hay que patentar, etcétera, está basado fundamentalmente en lo que decía José Antonio Pruneda. Es en el engarce de suceso tras suceso para contar una cosa. Es vertiginoso todo lo que sucede, desde el primer momento, lo del perro, la salida vestido de esquimal, la trifulca en la calle tan habitual en ese momento que acaba como una situación de slapstick repartiendo esto, la secuencia de la escalera, que es de una crueldad y de una belleza enorme, y de repente aparecen pizcas de la codorniz, ¿no? Como diciendo, es que usted no conoce a la señorita, está imponente, ¿no? Ese personaje que hace Gustavo Re. El patetismo de llegar ahí, la sorpresa, porque claro, todos los cuentos, como son cuentos, juega siempre con un giro inesperado que produce la sorpresa en el suspense, ¿no? Llega y ha llegado otro esquimal. ¿Y cómo va a resolver eso José Luis? Pues entrando en el estudio, cómo se ríe la gente de él y el magnífico soliloquio final de ese prodigioso actor que era Isbert. El segundo es completamente distinto. El segundo episodio, para mí, se basa fundamentalmente en un desafío. ¿Cómo resuelvo continuamente un problema de guión? Es decir, he metido a ese ladrón en la casa, ¿cómo le hago que llegue hasta el final de